Hola, en este video vamos a ver dentro de la biblioteca string.h la función para poder comparar el texto. Muchas de las funciones que usamos necesitan comparar texto, por ejemplo, para ordenarlo, para hacer una búsqueda. Y como el texto en el lenguaje C se maneja como un vector de caracteres, no lo podemos hacer de forma directa con el igual igual o con el mayor igual. Tenemos que usar una función de la biblioteca. Aquí ya tenemos un programa donde definimos dos variables del tipo string, texto1 y texto2, ambas inicializadas con la misma constante. Las dos tienen adentro la palabra hola. Entonces, si las comparo, deberían decirme que son iguales. Para comparar dos strings, utilizamos la función de la biblioteca string.h strcmp, donde recibe los dos strings a comparar, en este caso se llaman texto1 y texto2, y esta función lo que hace es devolver un entero. Entonces, voy a declarar una variable del tipo int, la voy a llamar resultado, y voy a guardar lo que me devuelve la función para comparar. Entonces, en la variable resultado, guardo lo que me devuelve la función string compare. Esta función devuelve un 0 si los dos textos son iguales. Devuelve mayor que 0 si el primer string, es decir, texto1, es más grande que texto2. Y devuelve menor que 0 si texto1 es más chico que texto2. Entonces, evaluamos con qué número quedó resultado. Si resultado es 0, entonces ambos strings son iguales. Ahora, si resultado es positivo, quiere decir que el más grande es texto1. Entonces ponemos un mensaje, texto1 es mayor que texto2. Por el contrario, será más grande texto2, entonces ponemos texto1 es menor que texto2. Vamos a ordenar un poco el código para que quede más prolijo, correctamente indentado, y vamos a probar a ver cómo funciona. En este caso debería decirme que son iguales porque ambos tienen asignadas las mismas constantes. Ejecutamos y efectivamente me dice son iguales. Vamos a hacer ahora un pequeño cambio y a texto1 le vamos a agregar alguna palabra más. Por ejemplo, hola mundo. Entonces, ¿cuál debería dar más grande? Bueno, vamos a probarlo directamente a ver qué pasa. Me dice que texto1 es mayor que texto2. Efectivamente, texto1 es mayor que texto2, pero no es más grande porque tenga mayor cantidad de caracteres. Porque lo que compara es posición a posición el valor del código ASCII de uno con el otro. Eso lo vamos a ver de esta forma. Vamos a dejar los dos textos y en texto2 yo voy a cambiar la constante y voy a poner hola con minúscula. Vamos a ver qué pasa ahora con ejecuto. Cuando ejecuto me dice que el texto 1 es menor que el texto 2. ¿Y por qué será eso si los dos dicen hola? Y aparte texto 2 tiene la H en minúscula y texto 1 tiene la H en mayúscula. Bueno, eso se debe a que el código ASCII de las minúsculas está antes que el código ASCII de las mayúsculas. Es decir, que la comparación se va a hacer carácter a carácter, comparando el valor, el peso del código ASCII de la variable. Entonces, fíjense qué pasa si esta variable le saco dos letras. Entonces, uno creería pensar que como tiene menos letras, va a ser más chica que la otra variable. Pero vamos a probarlo. Sin embargo, nos dice que texto 1 es menor que texto 2. Porque efectivamente va comparando carácter a carácter. Y ya compara la H mayúscula con la H minúscula. Y la H minúscula tiene un peso mayor en el código ASCII. O sea, no tiene nada que ver con la cantidad de caracteres, sino que compara los pesos de cada una de las variables. El código interno que se guarda dentro de ese vector de strings. Pero ahora yo quisiera que, si comparo hola en minúscula con hola mayúscula, me diga que son iguales. Muchas veces tenemos que hacer una búsqueda y el usuario se puede equivocar escribiendo
y ponerlo mayúscula, minúscula, mezclar mayúsculas con minúsculas, y sin embargo a mí me gustaría que me diga son iguales. Para eso lo que voy a hacer es cambiar la función que estoy utilizando. En vez de utilizar string compare, le agrego una i detrás. String compare i. Esto lo que hace es ignorar si es mayúsculas o minúsculas. Compara directamente trabajando como si las dos estuvieran escritas de la misma forma. Si yo ejecuto, ahora me dice que son iguales. Entonces, siempre que comparemos un texto ingresado por el usuario, una buena forma de evitar errores es utilizar esta función, agregándole la i detrás, que ignora si se ingresó en mayúscula o minúscula y la compara, la toma igualmente. Bien, de esta forma vimos cómo comparar texto, y esto nos va a servir para utilizarlo en funciones. La función de búsqueda, si tengo que buscar un texto dentro de un vector, por ejemplo, de textos, o en la función de ordenamiento. Si yo tengo que ordenar por un campo del tipo string, voy a tener que comparar utilizando esta función.